Ahora sí, ¿qué Ahora pasó, sí, Rolando? ¿Cómo estás, sí. hombre? Ah, ok, ok. Primeramente quiero darle las gracias a Dios una vez más, ¿verdad? Y también por la invitación. Cuando nuestro amigo hermano Oscar me invitó, no me acordaba del encuentro ese que yo tenía durante esta semana de 3 hasta el 7, creo que hasta el viernes, sábado, en un encuentro de teología india. Y no me acordaba. Y cuando me acordé, pues ya tenía ese compromiso. Así que tuve que hablar con el encargado de esto, de la logística, para que me diera ese espacio a las 7 después de la Eucaristía. Yo vengo de la Eucaristía, después viene la cena. Y entonces que me guardara la comida para que después de aquí me voy para allá a comer. Pero sí termine este sábado en la mañana. Y aquí estamos en el monte Alberna. Alberna, se llama así el monte Alberna. Nos está acompañando Arnulfo, si me puedes diferentes, desconectar el micrófono, por diferentes favor, Arnulfo. países, de por lo menos de Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, Paraguay, Panamá, Nicaragua, Salvador, Costa Rica. Eso es un programa del CELAN. Y entonces nos acompañan, hay 3 cardenales que nos acompañan. Los que yo conozco es la Cunza y Arismendi de México. Y el otro cardenal que nos acompaña, no me acuerdo el nombre, pero de estos cardenales, muchos sacerdotes, monseñores, presbítero, y luego los laicos que están participando, más que, yo creo que 40 y pico de delegados. Yo estoy representando pues, a la India Cuna. La teología india es como para converger o buscar puntos de acuerdo para no entrar en conflictos y poder evangelizar mucho mejor. Y entonces, como dijo nuestro hermano Oscar, sí, realmente toda la mañana, desde las 6 de la mañana hasta ahora como a las 8, que tengo que venir aquí a descansar. Pero estamos bien con el Señor. Pero el tema aquí es central, las imágenes, como dijo nuestro hermano Oscar, que es un tema muy controversial. Yo creo que, como digo, es cierto, es la punta de lanza, es ¿cómo se llama? Que como que es la parte central de la polémica entre el protestantismo y la fe católica. Si pues todos me conocen, si no me conocen todos, pues no me molesta presentarme una vez más, ¿verdad? Mi nombre, como ya dijo nuestro hermano Oscar, mi nombre es Rolando Valdía. Fui pastor 23 años de la denominación protestante pentecostal y 30 años como postal, como protestante. Estudié teología en Osana y después en el 2011 que empieza mi odisea, digo mi odisea, el largo camino para entender esto, entre tantas cosas que pude entender, esa de las imágenes. Claro, no es fácil, esa que quiero hacer puntos importantes. Yo siempre he dicho que las cosas suceden por suceder, no cambiamos por cambiar, nosotros cambiamos nuestra mente por cambiar de un día para otro. Así como la conversión no como lo define el protestantismo pentecostal, lo define la conversión como si fuera un cambio momentáneo, instantáneo. Aceptaste a Cristo y ya cambiaste. No es así, la conversión es desde que reconocemos que somos pecadores y necesitamos los sacramentos dentro de la iglesia hasta nuestra muerte. Todos los días estamos convirtiéndonos y es un proceso. Asimismo es el cambio de mente. Así que cuando yo acepté ese pensamiento protestante, más que todo que las imágenes eran dioses, no ocurrió de un día para otro, sino que poco a poco fui adentrando en mi mente esto hasta que tal punto que fui creyendo que los católicos, más que todo, que tienen imágenes, eran idólatras en toda la extensión de la palabra. Pero sin embargo,
En el protestantismo, las definiciones de ciertas palabras quedan cortas. Y creo que ahí es donde entonces el error de no comprender, de entender unas definiciones que da el protestantismo es muy superficial cuando define la palabra idolatría, la palabra adoración, cuando la interpreta la palabra arrodillarse, como la palabra politeísmo, como la palabra imagen, la palabra ídolo, son muy superficiales. Sin embargo, yo me he encontrado Espérate un dentro de la momentito, teoría. Rolando, Omar, por favor, si Dime. puede cerrar el audio para que la grabación se vea bastante clarita, se sienta bastante clarita, digo yo, se vea, o se oiga bastante clara. Porfa, dale, prosigue, Rolando. Sí, y entonces esas definiciones son, no profundizan, es superficial, es lo que solamente a la vista miramos. Pero sí que cuando me convierto y me alimento de esa sustancia del protestantismo, entonces yo tuve una experiencia cuando yo tenía 17 años, fui a evangelizar porque yo vivía en Pedregal, Montería. Por ahí entonces fuimos a evangelizar un grupo de hermanos y llegamos a una casa de una señora y aquel hermano protestante, amigo mío, estaba evangelizando a una señora que era católica y precisamente empezaron a decir acerca de las imágenes. Y el muchacho que también era nuevo como yo, solamente le decía que era Dios. Y yo, como ya me habían enseñado, inculcado, que para convencer a las personas había que tener una base bíblica y que el católico no lee la Biblia, y como no lee la Biblia, no sabe, yo le voy a citar y le voy a decir, mira, ahí está en la Biblia, y que usted está desviado de la verdad. Precisamente toqué el ojo de mi amigo y le dije, déjame ese espacio para yo evangelizar a la señora. Y yo le dije a la señora, señora, ¿usted sabe lo que dice Éxodo capítulo 20? Era católica que no conocía la Biblia y dijo, no. Entonces yo, busca su Biblia y mira. Y ella abrió su Biblia y se encontró con ese texto que dice en el versículo 1 hasta el 6, dice, yo soy Jehová, tu Dios. Yo voy a usar textos de la Reina Valera como para, ¿me entiendes? No para, sino para que vea cómo lo interpretan. Entonces, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, lo toman literal, tan literal que no lo interpretan o no lo transmiten en su tiempo. Claro, la señora que era católica nunca había leído. Al yo citarle ese versículo, mostrarle, ella quedó sorprendida y ella dijo, yo no sabía que ese así decía. Claro, digo, pobre señora, quedó creyendo porque yo cité, pero no lo es. Ese es el detalle de los protestantes, que citan la Biblia, pero no profundizan, como le dije, acerca del contexto del que se trata de ese tema. Entonces, en mi caso que hay donde yo ya está con la mente alimentada de que las imágenes todas eran idolatría, que no podía tener, y menos arrodillarse, menos en la vela. Entonces eso yo lo interpretaba de esta manera, hasta que, como le dije, ¿no? En mis testimonios, que cuando yo se encuentro con Mateo 16, 18, y luego con los padres de la iglesia, luego la Septuaginta, todos esos temas que fui descubriendo, llegó un punto para yo adentrarme y hacerme la pregunta, si todo aquello es cierto, entonces ¿qué las imágenes? Y yo creo que aquí de las imágenes, desde mi punto de vista, de pronto yo voy a tener un enfoque muy diferente a lo que se está acostumbrando de escuchar. Entonces, era muy difícil en mi razonamiento pobre. Digo pobre porque realmente eso se trata en la mente y realmente sí que descubrí, y eso no hay que negarlo,
aunque mis hermanos protestantes lo nieguen, ocurre un verdadero lavado de cerebro. Es cierto, es cierto, es verdadero. Porque cómo es que la mente de un ser humano va cambiando, que pueda aceptar, bueno, al protestante aceptar que las imágenes sean dioses, ahí donde yo quiero entrar. Entonces quiero solamente citar al apologeta Fran Morero, creo que algunos lo han escuchado. Para mí, Fran Morero, en ese punto de las imágenes, me abrió muchas cosas para yo comprender. Yo navegando me encontré con Fran Morero y escuché las imágenes. Y creo que fue la diferencia porque antes me era difícil entender. Después cuando él da su explicación, me da una pequeña luz para comprender y más que todo para yo poder interpretar correctamente usando la hermenéutica, valga la redundancia, correctamente acerca del Éxodo, el Éxodo capítulo 20. Es ahí donde quiero entrar de cuando capítulo 20 y el versículo 1, 2, y vamos a leer, te dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Aquí estamos viendo cómo Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué era necesario sacar al de Israel de Egipto? Porque Egipto estaba plagado de dioses. Y en aquel entonces, que es la parte donde quiero transmitir y que ustedes sabrán mejor que yo para poder enseñarle a los protestantes, a los pentecostales, el trasfondo cultural de la época de aquellos es importante acentuar, hacerlo entender esta parte, porque ellos transportan el siglo XX hasta el siglo XXI y es difícil, tenemos que transportarnos hasta esa época de Moisés, donde Egipto tenía cientos y cientos de dioses, literalmente creían que el sol era un dios, que el río Nilo era un dios, que el águila, la serpiente, los animales eran dioses. O sea, literalmente la humanidad para aquel entonces creía en el politeísmo. El politeísmo es la creencia de varios dioses. Ese era el mundo en que vivía. Y el pueblo de Israel no estaba ajeno a estas influencias, porque acuérdese que Abraham viene de Ur de los Caldeos. Abraham era un pagano. Entonces, Dios, a poder meter porque esto yo lo veo más que de la vista, más que de oído, eso es una cuestión de la mente, ¿Cómo Dios va a hacer entender al pueblo de Israel que Dios es el único Dios y meter esa religión del monoteísmo? Es un proceso muy largo que el pueblo de Israel. Y para empezar a limpiar, por decirlo así, del pueblo de Israel, era necesario sacarlo ¿cómo se llama?, del pueblo de Egipto, que vuelvo, repito, estaba plagado de dioses. Entonces, literalmente la palabra idolatría significa ídolos, de la tría de adoración, ya que en aquel entonces las personas realmente creían que el sol era un dios. No podemos juzgar la mente de ellos en estos tiempos porque la humanidad estaba en proceso de civilización, de su mente, para comprender el monoteísmo. Así fue que como Dios tuvo en primer lugar sacar a Israel, porque él necesitaba un pueblo que era un portador del monoteísmo, que fuera algo diferente que de los pueblos politeístas, que aparte de los egipcios, en el desierto estaban los cananeos, los fereceos, que eran muchos peores que los egipcios, que eran más, hasta puedo asegurar que eran como caníbales. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso
en ese proceso que Dios te iba a lidiar con ese pueblo que era como niños, niños. ¿Qué pasa? Es como, para yo poder entender en mi caso, es como cuando un niño no tiene un razonamiento maduro. Si tú le dices a un niño que Santa Claus baja de la chimenea y que le trae regalos el 24 de diciembre, el niño te lo va a creer porque el niño no ha madurado su pensamiento. Yo creí eso que Santa Claus el 24 de diciembre me traía regalos. Eso yo lo creía cuando tenía 6, 7, 8, 9. Hasta que mi mente, cuando se desarrolló y que no era ningún Santa Claus, sino que mi papá era el que traía, mi mente había maduro comprendido. Y eso no está mal, eso está en niños. Crean que en algún momento de su vida ellos van a razonar y entender que no es Santa Claus. Entonces, esa analogía quiero tomar con el pueblo de Israel que crees niño, que era niño y tenía la concepción de ¿cómo se llama? La concepción de que las estrellas y el sol, todas las cosas, la vaca, el toro, el águila eran dioses, realmente, sí, literal, dioses. Entonces, para eso, para empezar a limpiar, Dios tuvo que sacar de ese círculo de presión, como nosotros llamaríamos presión del grupo, para poder empezar. Y aquí Moisés juega un papel importante porque Dios siempre empieza con alguien para poder liderar, con alguien para poder liderar a su pueblo. Y Moisés comprende esa cosmovisión, ese pensamiento, eso es ese pensamiento, esa luz de que y más no Aarón y todo el pueblo, porque eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando Moisés sale al pueblo de Israel, de Egipto, donde dice en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de ti? Lo que me llama la atención es que Dios, aparte que lo saca de Egipto, quiere sacarlo de Egipto, te saqué de una manera, ya te saqué, ya lo sacó, no está de que te dejaré, te saqué. Luego dice, no tendrás, lo primero que Dios, el primer mandamiento le dice, habla sobre los dioses. Eso me llama la atención porque Dios va a empezar a enseñar al pueblo de Israel en su primer mandamiento, no debe tener o creer en muchos dioses. ¿Por qué Dios hace eso? Porque ese es el primer problema que va a enfrentar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía muchos problemas, pero uno de los grandes problemas era eso, el politeísmo, la creencia de muchos dioses. Si yo quiero poner una ley dentro de mi familia, yo tengo que buscar una, una, una cosa o algo que toda mi familia estén fallando en eso. Y es la mayoría están fallando en eso. Y yo voy a poner esa ley primero. Entonces, Dios por eso se preocupó primero en eso, porque Él iba a ser el portavoz del monoteísmo. Entonces, de ahí parte la concepción o el entendimiento de que Dios cuando le dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hará imagen. Entonces, aquí hay algo interesante que en el versículo 4, cuando dice que no te harás imagen, no te harás imagen. Y también, ¿por qué razón? Hay un mueblecito para que su mami guarde la ropa y no la tenga en el piso. Buenas. Enfoque virtual, por favor, si me apaga el audio, por fin, para poder... Sí, gracias. Ahora, después que él termina, pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Todas. Pero sigue, Rolando, disculpa. Entonces, dice, no te harás imagen. Aquí podríamos suponer que Dios estuviera prohibiendo las imágenes. O sea que Dios realmente aquí hay que entender bien, no es que estaba prohibiendo las imágenes, sino estaba tratando de evitar
que estas imágenes que el pueblo de Israel podía crear o podía crear o inventar, en su mente pudiera conseguir la idea de que Dios, que precisamente el pueblo de Israel practicaba eso. El pueblo de Israel era politeísta, creía eso. Por eso Dios empieza diciendo: no te imagen ni ninguna semejanza de los que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, las aguas debajo de la tierra. Y note lo que dice: no inclinarás a ella. Aquí vemos el arrodillarse, como la prohibición de arrodillarse, pero realmente antes las personas cuando se arrodillaban tenían la concepción de que estaban frente a un Dios realmente. Se arrodillaban delante de la serpiente, creían que era un Dios. Entonces de ahí viene: ni lo honras, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación. Bien, ahora bien, para yo comprender esto, yo tuve que hacer, como le estoy diciendo, todo ese trasfondo cultural. Tuve que irme, por decirlo así, transportarme en el tiempo de comprender Egipto y de comprender la vida del pueblo de Israel. Aquí podríamos hacer la pregunta como estamos platicando: ¿por qué Dios ordena en su primer mandamiento a no hacer imagen? Precisamente porque era el primer pecado, el primer problema que había que errar en el pueblo, la idolatría o el politeísmo, que ellos habían absorbido durante 400 años en Egipto. Solamente usted se imagina, nosotros aquí en Panamá, nosotros absorbemos la cultura americana, porque Panamá es por eso, ¿cómo es? Corazón del unipuente del mundo y corazón universal, donde Panamá es como un pequeño Corintio de aquel entonces, donde pasa las culturas de diferentes áreas, donde el norteamericano es la que más influencia, y cómo el panameño absorbe esa cultura en poco tiempo, cuando los americanos estaban aquí con nosotros, ¿me entiende? Entonces, y eso podemos hablar de 100 años, 200 años, y un poquito podríamos exagerar, perdón, 20 años, 30 años, 40 años, 100 años, pero estamos hablando de 400 años que pasan de generación en generación, porque las generaciones en Biblia, en el tiempo de Éxodo era 40 años una generación. Ahora usted multiplica 400 generaciones y fueron pasando. Así que el mismo pueblo de Israel absorbe por completo el politeísmo. Por eso que cuando el primer que comete después de que Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés, y Moisés está en la cima de la montaña, 40 días estuvo. Cuando él baja, o cuando él estaba ahí arriba, ¿qué estaba pasando abajo de la montaña? No era más que la idolatría, porque ellos se cansaron de esperar a Moisés, y entonces se hicieron la idea de que necesitaban un Dios. Lo que me llama la atención, es que eso es entre Éxodo 30 y 34. Si alguien me puede ayudar en leer esa parte del pasaje de la Biblia, nos sería de gran ayuda para poder comprender. ¿Alguien voluntario aquí me puede ayudar en Éxodo 32, 4? No sé si es posible, Oscar, poner eso en la pantalla para que todos leamos y veamos
asunto que estaba pasando en el pueblo de Israel. Mientras que alguien vaya buscando, quiero decirle que precisamente el primer 32 qué, pecado que ocurre 32:4, 32:4, 32:4. Entonces, ¿qué pasa? Que en el ok, desarrollo ya de lo la... tengo, ya lo tengo, de- ya lo tengo, ajá, ajá. ya lo tengo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Éxodo 32:4, ¿no? Ok, Sí. ok. Él los tomó de su mano, los... Espera un segundo. 32, 32. Apaga, porfa. Hola, ok, listo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Él los tomó de su mano, los fundió en un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te la vamos, Señor. Sí, sí, yo acostumbro a ir frase por frase, palabra por palabra, a absorber todo, porque el problema del testamento era que supervisivamente y menos el trabajo. No, si usted se da cuenta cómo está el pueblo de Israel, absorbe eso, ellos están acostumbrados a eso. O sea, que ellos ven que ese becerro es Jehová. Bueno, entre nosotros sería Yahvé, Yahvé, ve y Yahvé. Ellos estaban confundiendo a Yahvé, que es Dios invisible, con un becerro visible. Entonces, todavía esos eran infantiles, todavía su unidad, su pensamiento, su razonamiento no comprendían eso. Y ellos caen en la idolatría, porque ese es el primer problema. Y si nosotros vemos todo el trayecto del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta en toda la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha venido cayendo, Dios hablando, les levanta y cae en eso, se levanta, cae en la idolatría, porque Dios está haciendo que madure el pueblo de Israel. Necesita ese pueblo estar preparado para expandir el monoteísmo, que todavía estaba muy en pañales, y esa concepción monoteísta ellos todavía no comprendían. Entonces cae el primer error en haciendo que el becerro lo crean que es uno. En otras versiones dice tus dioses, que esos sean tus dioses. Dice que ese becerro sea tu Dios, no dice Dios, dioses en plural. Entonces, ¿qué pasa? Moisés comprende, Moisés es el líder que Dios escoge, porque Moisés ya comprende, cuando baja se encuentra con eso y ya ve que Israel ha cometido esta blasfemia, podríamos decir, o este pecado, es el primero que hay que enviarlo. Entonces, fue mi comprensión como pastor evangélico cuando yo empecé a estudiarlo, a comprenderlo, de cómo eso, y para hacer eso, mi mente tenía que estar batallando para comprender. Entonces, luego, ¿cómo es posible que Dios haya prohibido las imágenes? Cuando en Números capítulo 27, el versículo 18 y 19, Dios manda a Moisés a erigir una serpiente, en este caso, bronce, para que la multitud del pueblo de Israel, cuando es herido por una serpiente, pueda acercarse y mirar a esa serpiente y pueda sanarse. Entonces, aquí podríamos ver que Dios está provocando hacia la idolatría al pueblo de Israel,
de ninguna manera. Era una enseñanza que Dios quería mostrarle poco a poco. La mente de ellos tenía que aprender. Es más, esta serpiente que de bronce, por esa razón aquí hay una mala interpretación o mala comprensión del protestantismo, que si un católico le cita ese número 27, 18 al 19, hablando de la serpiente de bronce, de una vez te vas a de que más adelante cayeron en idolatría el pueblo de Israel. Sí, cayeron porque su mente todavía no estaba preparado. Aquí Dios le estaba enseñando que es posible que la serpiente, pero que se den cuenta que no es un animal corriente. Pero a esta época de la historia, la mente del ser humano, entonces no tenía esa madurez. La humanidad estaba en un proceso de conocimiento, de entendimiento, de razonamiento. Por esa razón, también comprender y ver en cómo es que es posible que Dios, habiendo prohibido en Éxodo, también le diga en Éxodo 25, 18 que crea dos querubines viéndolo encima del arca del pacto, de la alianza, cuando Dios mismo dice que no harás la imagen de lo que está en el cielo. Y me supongo que cuando dice el cielo, puedo entender que puede ser los animales que vuelan en el cielo, o algo más espiritual que es los querubines. Dios realmente no estaba prohibiendo, más que todo tenían lecciones de comprensión hacia ese mundo que necesitaba Israel comprender que Dios era único, solo, único. Entonces, es donde vienen los ciegos. Acuérdese, antes de entrar a esa parte, acuérdese que Dios, que el pueblo de Israel fueron cautivos a través de varias generaciones, varios pueblos. Estaban los egipcios, luego vinieron los medos, creo que, si no me equivoco, Babilonia, perdón, Babilonia, luego cautivo los medo-persas, los griegos, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa? En esa transición donde Dios daba juicio, porque era necesario para la comprensión de su pensamiento de que realmente era uno. Fueron los griegos que empezaron a desafiar, los griegos a desafiar sobre la mitología griega. Y creo que los griegos jugaron un papel muy importante en esa de la transición. Más que todo, los judíos helenistas, más que todo los judíos helenistas que ya venían con esa comprensión monoteísta. Ya para la formación de los fariseos, los saduceos, el pueblo de Israel entendió al fin, antes que entrara el nacimiento de Cristo, el Nuevo Testamento, un poco antes, ya Israel ya tenía la concepción de un Dios monoteísta, ya estaba preparado para que el mundo de entonces pudiera asimilar que Dios era uno y que era Israel el portavoz del monoteísmo. Acuérdense que alrededor estaba Roma, que era que gobernaba en aquel entonces, pero antes de eso, los griegos. Entonces, todo ya de aquel entonces, por eso cuando aparece Jesús, ya no hay problema de la idolatría como tal, de la concepción de que una estatua es un Dios, De esta manera, la iglesia que estaba compuesto por judíos monoteístas, son portadores de un Dios monoteísta al mundo griego-romano, y muchos cristianos asimilan este mundo y comprenden a lo largo de ahí fue que la iglesia católica y la iglesia cristianismo fue el portador del mundo, del monoteísmo al mundo para comprensión.
Pero ¿qué pasa? Como le estoy diciendo, a mí, como me habían enseñado eso, por eso es inconcebible, inconcebible. Yo hablaba con mi mamá recién yo cuando me convertí. Mi mamá era muy católica, muy devota, más no mi papá. Mi papá decía que era católico, pero él iba a la iglesia, a la misa, una vez al año, en Navidad y mucho. Pero mi mamá era muy devota. Pero hasta un día cuando ya yo me hice católico y entendí esa concepción del pensamiento, maduré, por decirlo así, y yo creo que podemos decir que el protestantismo, en este caso, en este imagen, todavía no ha madurado su pensamiento, su razonamiento, porque ellos niegan la filosofía. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego a casa de mi mamá y le digo mamá, porque, bueno, le digo mamá, yo quiero hacerte una pregunta, quiero que me seas honesto. ¿Por qué yo le digo que sea honesto? Porque a veces el protestante cuando tiene algo ya concebidamente, cuando tú le preguntas, responden, no debe ser, sino fanáticos, y ese es el peligro de la respuesta que pueden dar el protestantismo. Entonces yo me acerqué a mamá y le dije, mamá, yo te veía muy católica antes, tú eras muy devota de santos, tú tenías imágenes de la Virgen María, de San Mateo, de San Tadeo, teníamos un número de imágenes de diferentes personajes de la Biblia. Y le dije, mamá, yo quiero que tú seas honesta conmigo. Cuando tú eras católica y tú te arrodillabas delante de todas esas imágenes, ¿tú creías que estas imágenes eran dioses? ¿Tú creías que estas imágenes eran Dios? Entonces ella me dijo, voy a ser sincero, hijo, no, yo nunca pensaba que estas imágenes eran Dios. ¿Qué pensaba que estas imágenes eran? ¿Qué es lo que eran para ti? Me decía, bueno, la imagen de María, lo único que me hacía era la representación de la Virgen que existió. No es que yo creía que esa imagen era la Virgen María. No, ese representa a un ser que vivió, es mamá de Jesús, y que ella me puede interceder. Ok, y San Mateo lo mismo, San Judas Tadeo lo mismo, me decía. Entonces, la siguiente pregunta de mi mamá, ¿qué te enseñó que estos eran Dios? Entonces ella me miró a los ojos y me dijo, tú y tu hermano y los pastores me enseñaron que la Biblia dice, Éxodo, que no harás imagen y que estos son imágenes. Entonces, la siguiente pregunta fue, ¿quién entonces cree que estas imágenes son Dios? ¿Los católicos o los evangélicos? Y ella me quedó mirando, sin poder contestarme porque realmente el evangélico se da cuenta que esos son dioses. Por eso le estoy diciendo que todavía tiene pensamientos niños. Tienen que matar. Para eso hay que usar el razonamiento. Para eso, porque necesita sonar. Entonces, cuando yo le pregunté esto, me quedó mirando, no podía responder, y yo que le dije, mira, los evangélicos son los que creen que estas imágenes sean. El católico no tiene problema en tener una imagen en sus iglesias, que creen que eso no son dioses, solamente son representaciones. Pero el evangélico sí tiene miedo de tener una imagen en su iglesia, porque piensan que esos son dioses y ofender a Dios. O sea, ¿dónde está el pensamiento del ser humano? Entonces, ese mismo argumento presenté a un profesor del Instituto Bíblico que estuvo enseñando en mi comunidad en Chunical, Bacamonte. Estaba hablando él también profesor de INDE, y vio con el collar puesto de la cruz de San Francisco. Tú sabes que cuando tienes, eso yo lo ponía para que el evangélico me evangelice. Esa es mi idea. Tenía ese collar. Entonces él se me acercó y me dice, tú eres católico, veo que tú tienes collas y yo soy católico. Pero ese profesor que yo fui evangélico y fui pastor, imagínense. Y me cuestionó, me dijo, ¿tú sabes que la iglesia católica practica idolatría? Entonces le dije, lo mismo le dije a mamá, le dije a eso.
él era muy devoto en su creencia, porque acuérdense que hay católicos que no fueron devotos, no católicos de nombre como mi papá, pero dice que sí había sido muy devoto y que no cree que esas imágenes eran dioses. Entonces le pregunté, ¿quién te enseñó que estas imágenes eran dioses? Precisamente dijo, la Biblia dice, la Biblia, él mencionó la Biblia, pero ¿quién lo interpretó? Porque uno que no sabe la Biblia lee eso, piensa lo que dice la otra. Entonces, el que me quedó mirando y no me respondió más, paró y se fue. No sé si se enojó o no sé si se fue inquieto. Esperemos que haya sembrado una pequeña semilla en su corazón, que germine algún día, porque esto no es de nosotros de convencer, esto simplemente es una luz, es como pasó. Antes de mi conversión, yo tuve contactos con luteranos. Yo me tuve un contacto con los luteranos hasta que un chavo me dijo, yo estoy bautizado desde niño, luterano, no sabía. Y yo dije, sí, los luteranos vienen de ellos y los luteranos también, ¿cómo se llama? Bautizan niños. Y luego yo le pregunté a un diácono y me explicó sobre el bautismo y eso fue pequeña semilla que este muchacho sin darse cuenta sembró en mí una inquietud que luego más adelante germinó en mi búsqueda de la verdad. Entonces, ¿cuál es la concepción de la idolatría? La idolatría en el Antiguo Testamento es la creencia de muchos dioses. Ahora bien, ¿qué pasa? Ese concepto o esa definición de la palabra idolatría ha cambiado esa definición. Ahora, nosotros conocemos que sí puede haber idolatría en nuestro tiempo, pero no antes, porque ninguno donde el cristianismo, tanto católico como protestante, han sido evangelizados, creen que el sol sea un dios. Como le digo a algunos amigos, hermanos, yo le digo, ¿cómo es? Usted nada más usa su razonamiento. Mira, este es un doctor, es un abogado católico, es un devoto católico y doctor. Y un doctor, oye, es un hombre, estudia, es estudioso, este abogado. Y usted puede creer que este doctor que rodilla delante de la Virgen María cree que ella es una diosa. Usted está faltando el respeto. No es Dios, eres tú el que está pensando que ellos están creyendo que estas imágenes sean dioses. Me dice y me pasé los minutos, todavía sigo. Todo esto para acá, por todavía sigo. Te faltan 8 minutos. Conectado. Termino con esto. Faltan 8 minutos. Si existe, sí. Por favor, el amigo, el hermano Jaime. Si existe. Por favor, si me apagas el audio, por favor. Apágame el audio, ya después cuando termina Rolando, puedes hacerle cualquier pregunta, puedes abrir el audio, puedes abrir incluso el video para conocerte. Así que esto, dale. Si existe la idolatría, no es en la concepción de que algo sea un dios. Existe la idolatría en el sentido que el apego hacia algo. Por ejemplo, una casa, demasiado apego, lo puedo idolatrar. Pero de ninguna manera yo creo que la casa sea un dios, como lo creen antes, como no tiene esa concepción. Ya esa palabra idolatría tiene otra definición. De pronto yo puedo tener una idolatría hacia mi novia o mi esposa, lo idolatro, ¿entiende? Entonces, esto hay que entender muy bien, hay que comprender bien. También me entendí sobre el juramento de la bandera. Nosotros no idolatramos la bandera, es un respeto y honor a la bandera. Juro a Dios y a la patria amarte, respetar como símbolo de nuestra nación. Nadie permitiría que una bandera de su país, panameña, lo dejaran caer o lo cortaran. Eso es sagrado. No estamos creyendo que eso sea un dios, es inconcebible, a menos que Oscar esté mal de la cabeza, que cree que esta bandera sea un dios. Yo no creo, hombre, no es que tengamos problemas psiquiátricos aquí, creamos algo, pero no es así.
Entonces, esa parte hay que entender sobre así como el diezmo, la palabra diezmo, la iglesia lo ha definido de otra manera. Hay cosas, términos que han venido cambiando, como la palabra gay. En 1800, antes de 1800, gay era feliz, el sinónimo de happy, feliz, y a cualquier hombre tú puedes decir gay, feliz, que un hombre feliz, contento. Pero en este siglo que vivimos, ya cambia ese tema. Si tú le dices a un hombre, hey, gay, ya se va a molestar, porque ya las palabras han cambiado. Entonces tenemos que comprender las palabras del tiempo, de su época, y comprender bien acerca de lo que es concepción de la idolatría. Aquí por eso vuelvo, repito, cuando maduremos, y pienso que los católicos han madurado mucho en su pensamiento en este sentido, ¿verdad? Y luego los evangélicos me parece que todavía piensan como niños, no han madurado y necesitan que nosotros le ayudemos a madurar, más que todo a cuestionar, a hacer preguntas. Entonces eso le va a hacer que sus sesos, sus neuronas empiecen a desarrollar. Mucho ámbito, mucho tema a profundizar, pero con tiempo es nuestro peor enemigo ahorita. Me quedo con eso de que de ninguna manera, como tal, como en la Biblia, la idolatría no existe dentro del cristianismo, como lo tiene el Antiguo Testamento. De pronto, pues otro estilo de la idolatría. ¿Alguien así puede comentar, preguntar?